Saludos cordiales, doctora Ana Karina, un placer saludarla nuevamente por este medio, esta vez para hablar sobre esta investigación que se recopiló en esta infografía sobre las fallas de los materiales metálicos de uso aeronáutico, en donde se esbozaron los diferentes puntos pautados para la evaluación, tratando de organizarlos lo mejor posible porque era bastante información. Para empezar, sabemos que las fallas de los materiales metálicos de la industria aeronáutica pueden ser críticos, ya que estos afectan la seguridad y el rendimiento de las aeronaves y, por supuesto, el servicio aeronáutico. La prevención de las fallas de los materiales de uso aeronáutico implica un diseño cuidadoso, un mantenimiento regular y el uso de técnicas avanzadas de inspección y monitoreo. La investigación continua en nuevos materiales y las tecnologías también es fundamental para mejorar la seguridad y durabilidad de los materiales. Todos los materiales deben ser sometidos a diferentes pruebas y ensayos que demuestren que las cargas y condiciones a las que van a ser sometidos sean soportadas. Aquí se presenta una pequeña resumen de los ensayos que se pueden utilizar en los diferentes materiales, como son los de dureza, compresión, tracción, pandeo y resiliencia. Todos estos ensayos se utilizan para determinar el comportamiento del material bajo una carga de presión. Para ello se utilizan máquinas que aplican una fuerza sobre una muestra de material para evaluar, entre otras propiedades, la resistencia y la ductilidad de los mismos. Entre los defectos que se pueden presentar en los materiales están los defectos de fabricación. Aquí hice una pequeña resumen acerca y conceptualización de algunos de estos defectos, como son los defectos inherentes originados por los procesos de obtención de los materiales y sus aleaciones. Entre esos podemos encontrar el procedimiento de la fundición de los mismos, los defectos primarios, que son introducidos en las operaciones de obtención de los semiproductos. En este caso, por ejemplo, cuando se hace el proceso de moldeo de una pieza específica, puede ser por el método de la compresión. Defectos secundarios, que son los efectos de mecanización, soldadura, que también se presentan cuando se hace la fabricación de piezas, en este caso piezas aeronáuticas. Otro de las deformaciones o defectos que se puede producir en los diferentes componentes aeronáuticos es debido a la corrosión. Sabemos que las aeronaves están sometidas a condiciones ambientales, algunas veces críticas y muy cambiantes, por lo que estos procesos o la corrosión depende de las condiciones del material y, por supuesto, el medio ambiente al que está sometido. Estas se pueden clasificar en químicas, electroquímicas y galvánicas. La química es cuando el material reacciona con un líquido o un gas corrosivo. La electroquímica ocurre en los metales cuando sus átomos pierden electrones y se convierten en iones. Y la galvánica ocurre cuando interactúan metales distintos entre sí. Entre los tipos de corrosión tenemos la corrosión bajo tensión, que es un mecanismo de ruptura progresiva de los metales que se crea por la contaminación del medio ambiente. La corrosión por exfoliación, que es una corrosión superficial que comienza en una superficie limpia, pero que aparece debajo de esta. La corrosión intersticial se produce cuando un fluido oxida los átomos metálicos, provocando la pérdida del material en la superficie del metal. Y la corrosión por agrietamiento es el proceso corrosivo desencadenante tanto de las picaduras como de las microfisuras y, por supuesto, las grietas. Ok, ahora vamos a hablar de los efectos producidos por la fatiga. La fatiga ocurre con la repetición de cargas y descargas, en este caso en las aeronaves durante el vuelo, por diferentes situaciones. Puede ser por la presurización y despresurización de las aeronaves, por el constante carga y descargas de
peso en las mismas. Esto puede llevar a la formación de grietas que con el tiempo pueden provocar la fractura. En este sentido, la mecánica de la fractura estudia el crecimiento de las grietas, la propagación de las mismas y la capacidad de absorber las grietas en el componente o material en sus condiciones de servicio o de funcionamiento o de la vida útil del mismo. Uno de los estudios que se utiliza mucho para este tipo de defectos es la fractología, que investiga o se encarga de investigar la fractura, por supuesto, de los materiales metálicos mediante el patrón de superficie de la fractura o la forma de la fractura. Esto a través, entre otras cosas, de la observación de las estructuras aeronáuticas. La deformación y desgaste ha ocurrido en las aeronaves durante mucho tiempo y se han habido ejemplos y consecuencias significativas. Por ejemplo, el Boeing 747 de la compañía Aloha Airlines en 1988 perdió el fuselaje debido a un proceso de fatiga por la continua presurización y despresurización del avión, combinado con que estaba sometido a un ambiente costero que era altamente corrosivo. Otro de los daños que se pueden presentar son los daños por los cambios de temperatura. Sabemos que el comportamiento y las propiedades de los materiales pueden cambiar significativamente al exponerse a diferentes temperaturas. Entre algunos cambios que pueden producir los materiales debido a estas condiciones están la expansión y contracción de ellos, los cambios en la ductilidad y la fragilidad, las variaciones a las resistencias eléctricas y las alteraciones de los colores. Por ejemplo, al aumentar la temperatura, los metales experimentan una expansión térmica, que es el aumento de su volumen. Esto se debe al aumento de la energía cinética de los átomos, que los hace vibrar intensamente y ocupar un volumen mayor. Y por último, no solamente los materiales metálicos sufren degradación, también los no metálicos. Aquí podemos ver un resumen de los diferentes tipos de degradación que se pueden producir, las causas que lo producen y, por supuesto, las consecuencias que pueden producir en los mismos. Bueno, esta es toda la exposición. Espero que le haya parecido interesante y bueno, cualquier cosa estamos a la orden.